acuerdo con el fondo, mañana se anuncia, esa es la información que nosotros tenemos, mañana se anuncia con el acuerdo con el fondo. A ver, como mínimo el aumento de tarifas va a ser de 20%, para el decil superior el aumento de tarifas va a ser pleno, va a ser tarifa plena, sin ningún tipo de subsidio, y después se va a crear un coeficiente por el cual el aumento de tarifas va a ser el 80% del aumento salarial. O el 80%... ¿Del aumento salarial de quién? Bueno, esa es la gran pregunta. Ahí empiezan las preguntas. Ahí empieza ¿De los camioneros? ¿De los aceiteros? Bien, ahí empieza la pregunta, y que no puede superar el 80% también del promedio de la inflación, digamos. Okay. El promedio de la inflación. Especulamos con que la inflación, bueno, por lo menos el relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central, ¿no? Sí. Que es como una canasta de consultoras, pronostica que la inflación estará rondando los 50 puntos este año. Para este año el pronóstico. Ojalá que la pifen, ¿no? Empecemos por el final entonces. La inflación que puso en su planillita Guzmán, que cada vez más se parece a las planillitas de Duhovne, la planillita Excel donde están las proyecciones macroeconómicas, sí, ya lamentablemente no podemos disimular un poquito las consecuencias que tiene la forma en que Guzmán maneja esta negociación. Entonces, en esa planillita que trascendió hace algunos días, la inflación andaba entre el 30 y el 50 por los próximos 4 o 5 años. Entonces digo, evidentemente Guzmán no tiene vocación de bajar la inflación, o por lo menos no tiene ideas de cómo bajar la inflación. Porque no es que de acá a 4 o 5 años, ahí sí la de Duhovne era mucho más mentirosa y decía que iba a ser el 10% y después ya sabemos lo que pasó, ¿no? Pero acá la inflación es 30-50. Y entonces me recuerda, y ahí vamos al aumento salarial, lo que dijo el presidente, Guzmán y un montón de dirigentes del Frente de Todos en los últimos años, es: nos gustaría que el salario le gane a la inflación, pero no pasó. Excepto 3 o 4 gremios, ponele, en el mejor de los casos. Está pasando, a ver, pasa con los bancarios, pasa con los camioneros, pasa con los aceiteros, y después con algún gremio más, los petroleros, ponele, podrá pasar algún gremio más que tienen una enorme capacidad de negociación, porque son muy buenos. Y cuyos sectores les va bien, muy bien. O sea, sus sectores, los bancarios, los petroleros, los bancarios quiero decir los bancos, no los bancarios, los aceiteros, exportadores, etcétera, son los 4 o 5 vivos, los dueños de esas empresas, no los empleados, los 4 o 5 vivos que se llevaron el crecimiento del 10%, que fue el rebote de la caída del 10% anterior. Entonces digo, vamos hilando un montón de cosas que ya hemos charlado con vos y que ya hemos charlado respecto. Es distinta de la que nos está faltando, porque nos están distrayendo con el tema de la discusión de las tarifas, que siguen calculándose como las armó Macri y compañía, siguen calculándose así, esto no se ha discutido. Nos están distrayendo con esa discusión, pero no nos están llevando a discutir qué proyecto de país queremos. Y por otro lado no nos están dejando discutir lo que sí debemos estar discutiendo, que es el ajuste. Guzmán te dice: te prometo, bajo mi palabra, que no va a haber ajuste. Alberto dice lo mismo. Cristina no dice nada, porque el año pasado Guzmán dijo no hubo ajuste y Cristina dijo que sí. Y como charlamos con vos, yo digo que sí, hubo un recontra ajuste el primer semestre del año pasado. Entonces digo, cuando vos mirás las cláusulas de la letra chica que trascendió del acuerdo del FMI, que oficialmente conozco diputados y senadores que no han recibido todavía el borrador, empiezan a debatirlo mañana, cuando mirás la letra chica, lo que dice es, valga la redundancia, que la variable de ajuste es el ajuste. Es decir, si la FIP no recauda tanto como están diciendo que va a recaudar, bueno, entonces voy a tener que ajustar más el déficit fiscal, o sea, el gasto, porque por el lado del recurso no viene. Si el crecimiento no es el que se supone que es, voy a tener que ajustar más el gasto, por lo tanto, estoy haciendo ajuste. O sea, en todos los casos de que falle la planillita de Guzmán, que es inconsistente desde mi punto de vista, hay ajuste. Lo que dice Guzmán es, si mi planillita anda bien, no hay ajuste, pero ¿sabés qué? ¿Vos cómo haces para conseguir un 4, 5, 3 de crecimiento en Argentina con un salario real que no se recupera? Que no necesitas una reforma laboral, porque tus salarios son salarios de China en viejas épocas, porque ahora está mucho mejor China. Un salario chino en la época mala de China desde el punto de vista salarial, ¿no? En dólares, lo que estás queriendo decir,
a ver, tenemos la jubilación más baja de la región, ¿no? O sea, la pregunta es un poco ¿para qué hacer una reforma previsional? O quizás la reforma previsional ya se hizo, ¿no? No, o peor todavía, no hay margen para hacer una reforma previsional y laboral donde los salarios y las jubilaciones son los más bajos de Latinoamérica, solo por arriba de Venezuela. Entonces, ¿qué planteo de reforma laboral? La reforma, ¿sabes cuál sería? Que no suban. Y eso es lo que estás plasmando en la planilla Excel de Guzmán. Porque básicamente lo que te están diciendo es que van a... Entre otras cuestiones, el borrador que trascendió es mantener estable el gasto en salarios por parte del Estado, digamos, ¿no? Y lo cual implica consolidar la pérdida de los 4 años del macrismo más el primer año de la pandemia, ¿no? Exactamente. ¿Y sabes quién dijo que había que hacer eso para acomodar la Argentina por 2 años? Lo dijo Álvarez Agis. Hace 2 años y pico Álvarez Agis dijo, acá lo que hay que hacer en la Argentina es por 2 años no discutir más la distribución del ingreso. Y obviamente yo salté y declaré en varios lugares que eso implicaba plasmar una distribución del ingreso absolutamente en contra de los trabajadores, y ahora lo estamos haciendo. Porque las planillitas y todo lo que se está acordando con el FMI es, bueno, que no pierdan más las jubilaciones y los salarios en lo posible. El gobierno niega el ajuste, ¿eh? O sea, sí, el gobierno niega el ajuste para adelante, la jubilación, y lo niega para atrás. La jubilación mínima le ganó a la inflación, presentan esos cálculos, obviamente en esos cálculos hay que poner los 2 bonos de 8.000 pesos para la... Que no te dejan más el FMI dar. O sea, en la letra del FMI no podés dar más desde el punto de vista previsional, cosas discrecionales, como tampoco a la provincia, pero esa es otra discusión. No te deja más. Está bien, ¿no? Pero, bueno, está bien, pero yo te digo el argumento que da el gobierno. El gobierno sí dice... la mínima le ganó a la inflación o le empató. El argumento en contrario es 2. Mirá que eso se hizo por los 2 bonos de 8.000 pesos, sí, que es una medida discrecional, o sea, el gobierno lo da si quiere o no lo da si no quiere. Extraordinario. Pero Dani, sí, yo te cambio la perspectiva. La jubilación mínima y el salario mínimo están más o menos igual, ¿correcto? 20 y pico de lucas. ¿Cuánto es eso? 1/3 de canasta básica. Listo, ya está, fin de la discusión. ¿Entendés? ¿Por qué fin de la discusión? De básica. Y pero porque justamente el problema no es si ahora alcanza o no alcanza la inflación. El trabajo sucio, para ellos no fue sucio, fue el trabajo que venían a hacer, lo hizo el macrismo, que fue destruirlo desde el punto de vista del poder adquisitivo. Si después de eso, una vez que vos lo destruiste el poder adquisitivo y que lo bajaste de los primeros niveles de Latinoamérica al último, o al anteúltimo, arriba de Venezuela, después de eso, si lo que vos decís, no quiero que pierda más, y no, flaco, no hay margen para perder más, porque los tipos, si siguen perdiendo, evidentemente no van a tener nada que perder y van a salir a la calle. Entonces lo que están haciendo es tratar de mantener un equilibrio por debajo del cual la gente saldría a la calle porque no tendría nada que perder, y por encima del cual hay poca perspectiva de que ganen. Ahora, a mí me pone optimista que el sindicalismo se está dando cuenta en parte de esto, porque no todo el sindicalismo es camioneros, aceiteros y petroleros, y se están juntando y están empezando a decir, che, pará, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que cristalizamos esta distribución del ingreso que dejó el macrismo y que la pandemia empeoró? Entonces digo, tengo una cierta cuota de optimismo. Ahora, desde el punto de vista del debate en Congreso puede decir sí o no. Todos juntos por el cambio van a decir que sí, algunos van a disimular, porque esto implica una amnistía para todos ellos que hicieron este préstamo, porque es otro préstamo. Que esa es otra discusión. Esto no es un reajustar el préstamo al macrismo, es te doy préstamos para pagar el de macrismo. Entonces dentro de 5 años van a decir, porque la deuda que tomamos frente de todos, que es la que estamos tomando o vamos a tomar. Pero eso ya es un problema político. El que plantea ya es político. Sí, totalmente. Desde el punto de vista social, el problema lo vas a tener no por pagarle al fondo, sino por lo que estás haciendo bajo mandato de cogobierno del fondo para acomodar tu economía. Muy bien, parecido a lo que propuso Álvarez Agis. Quiero preguntarte esto. ¿El diálogo, leíste ayer a Horacio Berbisky en El cohete a la luna? Sí. Bien. Este diálogo que reconstruye Berbisky. Esta es la reconstrucción del diálogo que sostuvieron entonces Alberto y Guzmán con el aporte de distintas fuentes que escucharon las versiones de cada uno. Alberto le dice a Guzmán, escucha esto, nunca habías dicho que era una refinanciación. Pero es obvio, se da por supuesto, el FMI no reestructura sus préstamos.
los No, refinancian. soy abogado. Dice. Obvio, para No, vos, obvio, yo soy abogado y recién me entero. Lo tengo bien presente. Lo que importa es el saldo neto. Los pagos que no podíamos enfrentar comienzan a vencer en el próximo mandato presidencial. Yo recuerdo que la primera entrevista, ya te iba a preguntar sobre este tema en particular, pero yo recuerdo que la primera entrevista que te hicimos a vos, Juan, estamos hablando con Juan Valerdi, era porque fuiste el primero que alertó y tuvo una posición crítica con el acuerdo con los acreedores privados, Juan. Vos dijiste, ojo que ese acuerdo nos lleva a un default en el 25-26. Así es. Que es la posición que tiene un sector del Frente de Todos. A mí me lo explicitó uno de los líderes de uno de los grupos del Frente de Todos, me agarró un papel blanco, me hizo el perfil de deuda y me dijo, con esta negociación en el 25-26 o antes o en el 24-25-26 la Argentina tiene que volver a sentarse o con el fondo o con los acreedores privados en situaciones que desconocemos cuáles van a ser desde el punto de vista político. Totalmente. Bueno, en realidad es la teoría de pateamos la pelota para adelante. Bien, ganamos que no era el contrato electoral. El contrato electoral es nosotros venimos a resolver el tema de la deuda, no patearlo para adelante. Y era el discurso de Martín Guzmán antes de revelar que mete Sarasa, diciendo yo le voy a dar viabilidad al tema de la deuda, no es que vengo a meter un parche. Y la pregunta es la siguiente. Pero espera un cachito. El discurso de Martín Guzmán será después de que lo nombraron, porque en campaña Martín Guzmán nunca figuró. Primer punto. Sí, es verdad. Durante el macrismo estaba tomando caramel macchiato en Nueva York. Claramente es un hombre que no, como muchos, hay que decir, que no formó parte de la narrativa de resistencia al macrismo. Estaba estudiando la deuda externa. Estaba estudiando la deuda externa en el lugar donde donde generalmente se ordena políticamente contraerla. Exacto. Digamos, que es Estados Unidos, Nueva York, la nueva Roma de las finanzas mundiales. Aún sigue siendo, ¿no? Bien. Pero lo que subyace acá, que empieza a trascender, que uno de los requisitos del fondo, una vez firmado el acuerdo, es que la Argentina comience una renegociación con los privados para mejorar. Se sabe que no es pagable, si no, mira los niveles de riesgo país, que en realidad en el fondo es cuánto tenés que pagar por hoy los bonos argentinos cotizan menos que los bonos soberanos de Ucrania, donde te subís a la terraza y te pasa un misil. Sí. Eso es un dato. No es un dato fáctico, absolutamente. Los bonos argentinos, ahora los bonos ucranianos se derrumbaron, pero hace 5 días. Sí, es más, cotizan mucho menos que los bonos ucranianos y mucho menos que los bonos rusos. Casi podemos decir que son los bonos ya que metes Ucrania, que escuché que estabas con Elbaum hablando del tema Ucrania. Si alguien piensa que la posición que tome Argentina con respecto a lo que está pasando en Ucrania y por ende con Rusia, y después veremos qué pasa con China y demás, que eso está desconectado del FMI, de la negociación con el FMI con Estados Unidos, se equivoca profundamente. Basta ver los cambios que hubo en la posición de Cancillería y los tuits del presidente para darte cuenta que le pegaron una apretada. Bueno, ese tipo de apretadas la vamos a tener no cada 3 meses, cada 3 horas, cuando el FMI esté gobernando acá en las próximas 2 décadas. ¿Entendés? Eso es lo que se está jugando en el acuerdo que va a ir al Congreso, pero que no va a estar escrito. Y ese es el problema principal, no cuánto es el ajuste fiscal, no esto, lo otro. El Río Paraná se hizo la licitación, está por hacerse, digamos, ya se presentaron. ¿Cuál fue la empresa que bajaron? La empresa china. ¿Por qué la bajaron? Y porque se habían olvidado de un papelito. ¿Sabe qué? No existe eso. Yo trabajé muchos años con temas de licitaciones. Cuando quieren bajarlo, lo bajan con el papelito que sea. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es la viabilidad política de ese programa, Juan? Pero te voy a sintetizar muy rápidamente en qué está el FMI / Estados Unidos cuando pide estos ajustes o mantener la distribución del ingreso. Lo que quieren es que el Estado no haga lo que tiene que hacer para desarrollarse un país. Es decir, que no regule, que no planifique, que no construya alternativas de producción y de alguna manera de inversión. Entonces, ¿qué haces? Le congelás en un punto
absolutamente nefasto de nivel el ingreso de los asalariados del sector público nacional, provincial y demás, y entonces todos los tipos que sean medianamente capaces y que no estén dispuestos a inmolarse económicamente por su país, se van a ir al sector privado o se van a ir a vivir a otro país. Es así. Vos dirás, no, pero hay un montón de gente que tiene camiseta. Sí, ¿cuántos años aguantan con la camiseta ganando 2 mangos en un municipio, en una provincia o en una nación? Tipos que son muy capaces para planificar y construir un país. ¿Viste? O sea, porque además mientras tanto te van bombardeando con este país no sirve y hay que irse afuera, o hay que hacer la suya o salvarte solo. Entonces te digo, lo que hacen es destruir la capacidad del Estado para construir un país.